Bueno, quiero agradecer al Señor por la oportunidad de estar en su casa y quiero reitero las felicitaciones a todos los padres hoy presentes y también pues a mi papi que me ve, está por allá en el interior. Muchas felicidades para él y todos hemos experimentado la paternidad en el sentido de que hemos recibido de parte de un Dios de poder un llamado, nosotros somos sus hijos. Así que todos experimentamos qué es tener un Padre en los cielos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y esta enseñanza que hoy traigo y esta palabra para compartir con cada uno de los padres hoy se quede en sus corazones y sea Dios ayudándolo en todo lo que hagan. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que me permites de estar hoy compartiendo con cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, porque eres tú, Señor, quien nos permites hoy agasajar a los padres. Que sea esta palabra de ánimo, que sea esta palabra de bendición a sus vidas y que puedan ellos seguir adelante, Padre, confiando de que tú estás con ellos como ese Padre que cuida, que les fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ser breve porque sé que estamos expectantes también de lo que viene después. Así que vamos a ser bastante breve y qué bueno que la hermana hizo como el preámbulo. La hermana nos ayudó mencionando algunas cualidades de los padres, ¿verdad? Lo cierto es que tanto el padre como la madre tienen cualidades y son distintas. Eso hay que enfatizarlo. Entonces, hoy quiero hablarles de la paternidad desde un enfoque bíblico. Amén. Entonces, quiero iniciar primero mencionando algunas características de un padre. Todos venimos de un papá y de una mamá. Entonces, vamos a mencionar, adicional a las características que la hermana Mirna mencionó, algunas características más. 1. Los padres aman incondicionalmente, ¿sí o no? ¿Dónde están los papás aquí presentes? Levanten la mano. Ellos aman incondicionalmente. Amén. Ellos son una persona en la que usted puede confiar, ¿verdad? Usted va, usted cuenta con su papá. Yo voy a hablar con mi papá. Yo sé que él me va a escuchar. También es una persona que consuela y que apoya. Cuando su papá lo veía a usted tropezarse y caerse, él le decía, bien hecho, quédese ahí llorando. No, él lo agarraba, lo abrazaba y lo consolaba, ¿verdad? Y decía, ay, pobrecito mi hijo, ¿verdad? Y nos abrazaban y nos consolaban. Yo recuerdo eso. Los padres son responsables. ¿Dónde están los padres responsables? Ahí, levántenme la mano. Ahí están en el público. Amén, amén. Sí, es verdad. Son responsables. Los padres también nos disciplinan. Los padres que aman disciplinan. Los hermanos como que, bueno, sí, pegaban duro, pero nos querían, ¿verdad? Los padres cuando nos aman, nos disciplinan. Los padres siempre están abiertos a comunicarse. Ellos siempre te escuchan. Usted le dice, papá, yo quiero hablar con usted. ¿Y ellos qué hacen? Nos escuchan, se sientan a escucharnos. Y también son respetuosos. Los padres también son respetuosos. Miren qué cualidades más lindas tienen ustedes. ¿No se habían dado cuenta que tienen esas cualidades? Qué maravilloso es el Señor. Voy entonces rapidito avanzando con esta enseñanza de la paternidad desde un enfoque bíblico. ¿Y por qué lo traigo desde un enfoque bíblico? Bueno, amados hermanos y hermanas, sabemos que estamos en un mundo que relativiza los roles. ¿Cuántos sabemos que hay un mundo, y justo en este mes de junio, que está celebrando algo que no es la familia, porque este es el mes de la familia, pero están celebrando algo distinto? Y estas personas que celebran este orgullo, entre comillas, celebran otra cosa que no es el rol que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Hay roles que Dios ha establecido desde el principio y que ahora vemos que se quieren socavar un poco, ¿verdad? Ahora escuchamos mucho de que hay mujeres que dicen, no, pero yo soy padre y madre. Eso como que hay que analizarlo con detalle, ¿verdad?
Vamos entonces a iniciar con un primer punto que quiero tocar y que ustedes por allí van tomando nota, que habla sobre la masculinidad desde la perspectiva bíblica. Vamos a repetirlo, la masculinidad desde la perspectiva bíblica. El mejor ejemplo, el ejemplo de excelencia sobre masculinidad, lo vamos a encontrar ¿en quién? En Jesús, en nuestro amado Salvador. Él es el mejor ejemplo de masculinidad, el Hijo de Dios. Él ejerció su ministerio aquí en la tierra hace más ya de 3,000 años, 2,000 años, perdón, dando ejemplo, y menciona a la hermana Nancy DeMoss Wolgemuth, quien es directora del ministerio Aviva Nuestros Corazones, que hay ciertas características al respecto de esta masculinidad de Cristo. Y ella menciona algunas y yo voy a traer algunas aquí a mencionar. Ella decía dentro de esta enseñanza, ¿qué es realmente un verdadero hombre? En esta enseñanza ella iniciaba mencionando, ¿qué es realmente un verdadero hombre? La enseñanza se titulaba La masculinidad de Cristo. Y ella decía, es un hombre, un macho pistolero como John Wayne. ¿Cuántos se acuerdan de ese actor, de esa película? Ella decía, o un hombre o la masculinidad es ser Rambo, un último guerrero. ¿Cuántos se acuerdan de esa película de Rambo? Eso quiere decir que era un hombre solitario. O el hombre o la masculinidad es alguien prepotente, alguien arrogante, alguien controlador. O es el hombre o la verdadera hombría ser al estilo Tom Hanks, un actor famoso de Hollywood, que es tierno en sus películas, sensible y cariñoso, que es la verdadera masculinidad. Ella menciona que Jesús vivió su humanidad de la manera más común, como usted y yo. Él tuvo relaciones con personas, él tuvo amistades. Y Jesús vivió su humanidad de manera diferente, de una manera masculina. Y él revelaba la piedad, siendo un hombre piadoso. Entonces, él modeló cómo debía ser la masculinidad y la hombría. Y voy a mencionarles dos de los ejemplos que ella mencionaba a la luz de la palabra. Uno de ellos es la forma en cómo Jesús se guardó y cómo él invirtió tiempo en las mujeres que lo rodeaban. Algo que era común en esa época, que era totalmente diferente, era ver a un hombre relacionándose abiertamente con una mujer. Y este ejemplo lo vemos claramente en el ejemplo de la mujer que estaba en el pozo. ¿Cuántos recuerdan esta historia bíblica? Esta mujer que, como diríamos en el buen panameño, para rematar era samaritana. Y Jesús en el pozo hablando con ella. Aquí vemos un ejemplo de un Jesús que él no tenía temor de establecer relaciones que en ese contexto cultural eran mal vistas, porque él estaba seguro de quién era y él era masculino, él era varonil. Él no ignoró a esa mujer y él por eso pudo hablarle a esa mujer de la verdad del evangelio, porque él rompió esas barreras. Vemos también a un Jesús cómo modela la hombría o la verdadera masculinidad, porque él hace un balance perfecto entre la fuerza y la ternura, ¿verdad? Los hombres son fuertes, ¿verdad? Amén. Diga dónde están los varones, son fuertes, pero también son tiernos, ¿verdad? ¿Dónde están las damas que así me lo confirman? Amén. Ahí están las hermanas diciendo su amén. Jesús sabía hablar con suavidad, él sabía hablar con ternura y él también sabía en qué momentos debía ser enérgico y hablar fuerte. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 42 en el versículo 1, que dice: he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo mortecino. Tenemos a un Jesús entonces gentil, ¿verdad? Él era muy gentil, él hablaba con las personas. Hay muchas historias bíblicas en donde él se le acerca a las personas y le habla. Hay un ejemplo bíblico en donde él se acerca a un cobrador de impuestos y le dice, oye, hoy quiero cenar contigo, voy a tu casa. Y ese hombre se bajó de ese árbol en donde estaba y se fue a cenar con Jesús a su casa. Recordamos también otra historia bíblica, otra de las historias bíblicas en donde Jesús entra al templo y vemos un Jesús enérgico, que ¿qué hace? Voltea las mesas de los cambistas y dice, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Entonces vemos un Jesús que sabe vivir su masculinidad y su hombría. Vemos también otras cualidades reflejadas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, el verso 13 y 14, estos versos me gustaron, porque yo los he leído, pero a veces cuando uno lo ve de un contexto diferente, te hacen como un clic aquí en el cerebro, en la mente. Y dice, Primera de Corintios 16, 13, 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este es un mandato para los varones. Y todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? ¿Con rabia? ¿Con enojo? ¿Con ira? No, con amor. Aquí vemos también que es parte de la masculinidad y de la hombría, el amor, la ternura. Vamos entonces con un segundo punto, avanzando, y vamos a hablar sobre la paternidad. Ya vimos un ejemplo de masculinidad. Ahora vamos a hablar de la paternidad. Y ustedes saben que a mí siempre me gusta buscar las definiciones de las palabras. Y la paternidad, según la Real Academia de la Lengua Española, que es la RAE, indica que paternidad es la cualidad de ser padre. Por otro lado, la paternidad es un concepto que procede del latín paternitas y que se refiere a la condición de ser padre. Esto quiere decir que el hombre, el varón, tiene un hijo y entonces accede a la paternidad. Hagamos aquí un alto. ¿Es esto similar a la mujer? No, es distinto. ¿El varón es quien lleva en el vientre al niño o a la niña? No, tiene un rol diferente. Entonces vamos viendo que la paternidad es distinta a la maternidad, es diferente. En un mundo realmente en donde se relativizan los roles actualmente, tenemos que tener esto claro. ¿Por qué? Porque ser padre y madre, como les mencionaba al inicio, no es igual. Es una falacia, y debo decirlo desde aquí, que una mujer puede decir, yo soy padre y madre a la vez. No, la mujer no puede reemplazar el rol que Dios le ha dado al varón, y el varón tampoco puede reemplazar el rol que Dios le dejó a la mujer de ser madre. La maternidad, y ustedes se van a dar cuenta que la manera de crianza es totalmente diferente, y ahora lo vamos a mencionar en unas características de la mujer y el varón. Desde que Dios creó a Adán, ¿cuántos recuerdan la historia de la Biblia en donde en Génesis Dios crea a Adán? Todos lo recordamos, amén. Y desde que Dios crea a Adán, Dios le asigna funciones a Adán que son totalmente distintas a la mujer, ¿cierto? No era lo mismo. Además, vamos a hacerle una pregunta aquí a los hermanos que están pendientes de la enseñanza. ¿Dios creó primero a Adán o a Eva? Muy bien, eso, excelente. Y eso tiene un significado, amados hermanos y hermanas. ¿Qué significado tiene? Bueno, vamos a hablar de esas cualidades. Como Dios creó a Adán primero y luego creó a la mujer, quiere decir que Dios lo designó a él como un líder, ¿cierto? El varón es el líder. Él es el líder del matrimonio, de la familia, él es el que lidera. Esta es una de las cualidades que podemos ver desde el inicio que Dios le asigna al varón. La hermana mencionó en antes algo importante, que el varón es proveedor y protector.
Esto lo vemos en Génesis 2:15, cuando el Señor pone a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo cuidase. Ya íbamos viendo esa cualidad y esa característica de que el varón es quien provee, es quien protege. El varón es cabeza de la mujer. Lo acabamos de ver en el ejemplo cuando les preguntaba a quién Dios creó primero. El varón es cabeza de la mujer. Y esto no lo está inventando la hermana Damari, esto es bíblico. Efesios 5:23 dice que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces aquí vamos viendo el ejemplo bíblico. Y el varón es un líder amoroso. Esto lo vemos también en el libro de Efesios, capítulo 5, en el verso 25 y 28, en donde Dios le da un mandato al hombre y le dice, gracias hermano, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos otra de las cualidades que Dios ya deja en el varón desde el inicio, y es esa capacidad de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces hasta allí vamos viendo cómo es la paternidad desde un enfoque bíblico. Ahora vamos a hablar de un tercer punto, y es de la influencia del padre en la formación y crecimiento de los hijos. ¿Cuántos creen que los padres son un rol importantísimo en la crianza de los hijos? Amén. ¿Cuántos vemos situaciones en nuestras barriadas, en donde vivimos, de padres que son solteros, les falta el rol femenino y se les dificulta a veces un poco enseñar a las nenas, si tienen niñas, ciertas cosas que son temas de mujeres, ¿verdad? Hemos escuchado a veces vecinos que nos han dicho, caramba, o familiares, no sé cómo hablarles de este tema. Yo creo que mejor es que una fémina hable de este tema con mi hija, ¿verdad? O lo opuesto, madres que tienen varones y se les dificulta a veces un poco de cómo tratar temas de varones. Entonces, ¿qué hacen esas madres cuando les hace falta el varón? Ellos buscan una ayuda, una asistencia en un abuelo, en un tío, alguien piadoso que pueda decirles, bueno, vamos a hablarles de cosas aquí de varones. Nos vemos entonces realmente de que son roles totalmente diferentes. Entonces, ¿de qué manera influencian los padres en los hijos? Uno de los recursos que yo consulté para esta enseñanza fue el Ministerio de Enfoque a la Familia. Y dentro de esta página web de Enfoque a la Familia, ellos hablaban de aspectos importantes que todo padre que se involucre en la crianza de sus hijos tiene. Es como que una cualidad por defecto. Entonces, los padres crían de maneras diferentes. Dicen que los padres tienen un estilo distinto de la mujer en cuanto a la comunicación con los hijos. ¿Es cierto o no es cierto, verdad? Ellos hablan de que desde las 8 semanas de que el bebé está en el vientre, ya los bebés pueden percibir la diferencia en cómo le habla la mamá y cómo le habla el papá. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí hay hermanas que me han dicho, cuando el papá le hablaba en la barriga, mi hijo me daba vuelta, me pateaba y de todo, ¿verdad? Conocen desde la que está en el vientre de la madre la voz del padre. Los padres juegan de maneras diferentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mi papá jugaba de manera diferente, porque los hombres son fuerza y las madres son cuidado con eso, no lo vayas a golpear. Entonces el varón es fuerte, es diferente. Los padres contribuyen a la confianza en la crianza de los hijos. ¿En qué sentido? Ustedes han ido, y acabamos de hablar de los juegos, ustedes han ido en algún momento a un parque infantil, ¿verdad? Y ustedes ven a los niños correr de aquí para allá.
Y ustedes ven a veces sentados en las bancas a esos padres que están los niños guindados arriba y les dicen, dale mi amor, que tú puedes escalar más arriba, o que están escalando y les gritan, tú puedes. En cambio, si hubiese sido una mamá, ¿qué hace la mamá? Bájate de allí, no, 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 se me va a caer, ¿verdad? La mujer es más protectora, el varón tiende a impulsar al niño a que vaya más allá de sus límites. Ya vamos viendo la diferencia de cómo son los padres al momento de construir la confianza. Y es verdad, hay padres que dicen, déjalo que se caiga, eso lo va a ayudar. Y uno como madre, ay, pobrecito mi niño, no, no, que no se me caiga, se me va a raspar, ¿cierto? Así somos y vamos viendo la diferencia de los roles. ¿Y cuál es la importancia de que haya diferencia en estos roles? Que esto le da al niño y a la niña una visión de la diferencia y a la final le crea también esa confianza de que él puede ir más allá o ella puede ir más allá, pero también tiene que cuidarse. Los padres se comunican de manera diferente. Las hermanas aquí que son madres, yo sé que me dicen, es verdad. ¿Por qué? Porque las madres, por lo general, tienden a hablarle a los niños o a las niñas de manera simplificada, con palabras sencillas, pero el varón tiende a ser un poquito diferente. El varón no modifica su lenguaje para hablarle a un niño o a una niña. Las madres sí. ¿Cuánto le hablamos chiquitito a los niños y a las niñas? Las madres. Yo soy tía y yo le hablo chiquito a mis sobrinos. Ay, mi amor, mi corazón. Mientras que el papá, todo el tiempo, ven acá, con autoridad, ¿verdad? El papá no le habla mucho chiquito a veces a los hijos. A veces hay unos que sí, porque son muy cariñosos. Pero hay otros padres que hablan normal. Ellos no modifican su manera de hablar. Entonces ahí vemos otra diferencia de cómo se comunican. Los padres también disciplinan de manera diferente. Las damas siempre vamos a estar muy inclinadas a que haya más que todo simpatía. Vamos a estar siempre empatizando con la situación. El papá no. El papá dice, es por aquí, esta es la regla, yo dije esto y así se tiene que cumplir. ¿Sí o no? Nos ha pasado que los padres, cuando nos van a disciplinar, dicen, yo dije esto y usted no lo hizo, así que como usted no lo hizo, vamos a hacer un castigo corporal. Y viene entonces, ¿qué? La correa. Aunque a veces dicen que hay mamás que pegan un poquito más que los papás, pero eso es dependiendo del matrimonio. Otra también de las características es que los padres preparan a los niños para el mundo real. Amén, yo creo eso. Mi papá me hablaba mucho de cómo era el mundo, de cómo eran las cosas allá afuera. Y él siempre me decía, hija, usted tiene que estar siempre chispa, usted no se duerma, usted no ande por ahí en la calle como entretenida, me le pueden robar, usted pendiente de todo lo que hace, guárdese la cartera, esto que lo otro. Mi papá siempre estaba allí. Y también los padres proporcionan a los hijos una mirada diferente, un mundo diferente, y también les enseñan a las damas, a los que son niñas, cómo es el mundo de los hombres, ¿sí o no? Los padres le tienen que enseñar a las hijas cómo son los hombres, cómo debe comportarse un varón. El papá tiene que modelar la masculinidad. ¿Para qué? Para que su niña, cuando crezca y sea grande, ella, basándose en el ejemplo que vio en casa, entienda de que un varón, cuando se le acerca a cortejarla para el noviazgo y un matrimonio, debe cumplir con cualidades y requisitos. Y no puede ser cualquiera, ¿verdad? ¿Qué más desea usted como papá y mamá? Que su hijo o su hija estén bien casados, que tengan una familia próspera. Entonces, vamos viendo aquí algunas cualidades de cuáles son las influencias de los padres dentro de la crianza de los hijos. Voy rapidito porque ya tengo que ir terminando y voy a hablarles como último punto sobre los padres que son piadosos, los padres que son contraculturales. A ver, repita la palabra conmigo, contraculturales. ¿Quiénes son esos padres contraculturales? ¿Eso qué es, hermana Damaris?
De lo que yo mencioné anteriormente, en donde hablé de las cualidades del padre, hablé de la masculinidad y les mencioné cómo influye el papá en la crianza de los hijos. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que ser un padre contracultural es no seguir la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Un padre contracultural es aquel que ha venido a los pies de Jesús, que ha reconocido a Jesús en su corazón como su Salvador. Y en ese contexto, en conjunto con su esposa, ese papá decide criar a sus hijos en principios y fundamentos bíblicos que alaben y glorifiquen a Dios. Eso es un padre contracultural, un padre que no va a criar a sus hijos como lo dictamina la cultura de hoy, sino un padre diferente que va a basarse en las escrituras para la crianza de sus hijos. Como siempre, yo traigo ejemplos, voy a mencionarles algunos ejemplos de padres contraculturales que se encuentran en las escrituras. Pero antes de eso, voy a mencionarles algunas, digamos, de las características adicionales que describen a un hombre masculino, varonil, que ha decidido vivir su masculinidad a la luz de la palabra. Y uno de esos es que toma la iniciativa. ¿Cuántos creen que un hombre masculino que está conforme a la palabra toma la iniciativa? Es un hombre que no va a estar tranquilo, pasivo, se está cayendo el techo de la casa y usted está ahí tranquilo. No, ¿verdad? Usted toma la iniciativa. Es un hombre que trabaja para suplir las necesidades. ¿Cuántos lo creen? Que el hombre trabaja, sale a buscar, como decimos en el buen panameño, el pan. Esto está en 1 de Timoteo 5:8. Mencionamos anteriormente que también es protector y proveedor. Ese es un rol innato del varón, proteger y proveer para su hogar. Y es un líder piadoso, ejerce su liderazgo piadosamente conforme a las escrituras y también ejerce autoridad con responsabilidad. Amén. Y miren ese texto bíblico, gracias hermano que me lo proyecta en la pantalla, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el varón es el que siempre está allí y va a proveer. Voy a mencionarles entonces para terminar los ejemplos bíblicos de esos hombres piadosos que modelaron la masculinidad. Y uno de esos fue Abraham, el padre de la fe. Otro de esos fue José, el que fue gobernador de Egipto. Hay varios José en la Biblia. Él modeló la masculinidad y él también se preocupó por su casa. Miren que Dios lo utilizó para preservar el pueblo de Israel, porque él acogió a su padre y a sus hermanos en medio de la escasez. Y así ellos se preservaron con vida en medio de esos 7 años de escasez que hubo en Egipto. Y también 2 de sus hijos forman parte de las tribus de Israel. Miren qué bonito. Otro también que voy a mencionar es José, pero José, el padre terrenal de Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuál era la profesión de José? ¿Cuál? Muy bien. ¿Y qué le enseñó José a Jesús? Muy bien, a ser carpintero. Por eso la Biblia habla en Mateo 13:55. ¿Y quién es este Jesús? Ese no es el hijo del carpintero. Él le enseñó, le modeló que él tiene que trabajar, que él tenía que trabajar porque él tenía que proveer. Entonces Jesús aprendió una profesión. Jesús era carpintero. Entonces, vemos aquí ejemplos claros y directos de la paternidad y la masculinidad bíblica. Y hay un ejemplo mayor, que es el que mencionábamos al inicio, y ese es Dios.
Dios es nuestro Padre. Él nos ha hecho sus hijos y somos coherederos juntamente con Cristo de lo que Él ha preparado para nosotros allá en los cielos. Y qué ejemplo de paternidad más bonita que lo que dice el libro de Mateo 3:16. ¿Cuántos recuerdan lo que dice el libro de Mateo 3:16? Ese es un texto bíblico universal. Amén. Amén. ¿Es Mateo 3:16? Juan, perdón. Amén. Gracias. Agarré mal la cita bíblica. Juan 3:16. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un ejemplo de paternidad que es de amor, que es de sacrificio. Dios Padre envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros en la cruz. Qué ejemplo de paternidad y de amor sacrificial más hermoso. Para cerrar entonces con esta enseñanza acerca de la paternidad desde un enfoque bíblico, yo no puedo dejar de mencionar a las damas. Yo no puedo dejar de decir que las damas y las mujeres jugamos un rol importante en que el varón asuma su rol y su masculinidad. Damas, tenemos que permitir al varón ser líder del hogar. Tenemos que permitirle al varón sea la cabeza del matrimonio. Tenemos que permitirle al varón en respeto que sea quien lidere. ¿Ok? Las damas jugamos un papel muy importante. Entonces les dejo con estas inquietudes. Vivamos nuestros roles desde la perspectiva bíblica y las damas vivamos nuestra feminidad desde la perspectiva bíblica y de esa manera va a haber armonía en nuestras relaciones con los esposos, con los padres, con los hermanos y con todos los que nos rodeamos en nuestro día a día. Entonces, que el Señor les bendiga con estas palabras y espero que hoy los padres pasen un excelente día y terminen de pasarla bonito en su casa. Que el Señor les bendiga.